Estaban secuestrados desde el pasado 6 de enero. Ese día fueron estos 5 policías colombianos interceptados y plagiados por la organización terrorista ELN mientras regresaban de su descanso de fin de año en un bus de servicio público en la vía Cúcuta-Tibú. Daniel de Jesús Granada, Ramón Alberto Coronel, Edwin Fabián Manosalva, José Ricardo Carrillo y Carlos Eduardo Barrera recuperaron su libertad este lunes 19 de enero en la convulsionada y crítica región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. Los 5 uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y Naciones Unidas. Aunque es un alivio para las familias, por supuesto, de los 5 policías y para la institución, el flagelo del secuestro persiste en el Catatumbo. Al cierre del 2025, según la Defensoría del Pueblo, 59 personas permanecían secuestradas en esta región. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, bienvenidos. La noticia: por lo menos 400 guerrilleros criminales integrantes del ELN han comenzado a desplazarse desde Venezuela a territorio colombiano tras el operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. La noticia: fuentes consultadas por la unidad investigativa del programa La Noche aseguran que los cabecillas alias Marcial y alias Elías, cada uno con 200 hombres, están moviéndose en las zonas en las que habitualmente estaban bajo la protección del régimen madurista, donde solían hacer presencia y operación. El punto clave de la noticia: de los estados Apure y Zulia, estados venezolanos fronterizos con Colombia, las estructuras de estos criminales se están trasladando hacia zonas como Arauca y la región del Catatumbo, ubicadas en el oriente y el nororiente del territorio colombiano. La semana pasada, desde Washington, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, advirtió sobre la intención de los cabecillas del ELN para resguardarse dentro de sus estructuras consideradas más fuertes y anunció un plan priorizado para combatir, según dijo, al grupo terrorista en el Catatumbo. Y si Colombia y Estados Unidos estamos atacando el narcotráfico, quiere decir que allá hay una acción directa contra este cartel del ELN, no solamente en términos de afectar sus economías, sino también compartimos información privilegiada constantemente para afectar estructuralmente esta amenaza criminal. Tenemos información de que estos cabecillas intentarán ir a resguardarse más donde estén las estructuras fuertes, porque ya la amenaza de una acción letal es mayor y intentarán estar cubiertos por esas estructuras armadas. Unas de ellas delinquen en la frontera colombo-venezolana, en el área del Catatumbo, y por ello hemos priorizado esa zona para desplegar más capacidades de hombres, drones, antidrones y blindados para afectarlos críticamente. Respecto al criminal, porque ha cometido crímenes, Iván Márquez, no conocemos exactamente cuál es la condición de él, pero todas las acciones se están desarrollando para ubicarlo. El punto clave de la noticia: el retorno de los 2 considerados peligrosos cabecillas del ELN, alias Marcial y alias Elías, coincide con el incremento de acciones violentas en ambas regiones de Colombia, en donde hacen presencia también disidencias de las FARC. Uno de los hechos más recientes fue el ataque con drones cargado con explosivos atribuido al ELN en zona rural del municipio de Tibú, departamento del norte de Santander. El hecho terrorista cobró la vida del soldado profesional Juan Esteban González y dejó heridos a otros 4 militares. Ejército Nacional de Colombia. El personal herido fue evacuado vía aérea a un centro de atención especializado en la ciudad de Cúcuta. Rechazamos esta acción criminal que demuestra una vez más el constante uso indiscriminado de estas prácticas terroristas que violan los derechos humanos e infringen el DIH y con los cuales pone en grave riesgo a la población civil. El punto clave de la noticia: según información establecida por el programa La Noche, en el caso del Catatumbo, a fecha de hoy,
no se han podido matricular en sus colegios más de 1000 niños debido a los constantes enfrentamientos entre grupos criminales que disputan el control de las economías ilegales. Los ataques se han venido presentando a pocos metros de centros educativos, lo que ha puesto en riesgo la vida de estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa, tal como ocurrió, recordemos, en la arremetida de los terroristas durante el año 2025. Existen muchos temores, primero por el gran desplazamiento que ocurrió desde enero del 2025 hasta el momento, el último entre el 23 de diciembre hasta la fecha, con más de 80.000 personas desplazadas. Eso ha causado, pues obviamente, una desescolarización muy alta, y en este momento también nos informaba la Secretaría de Educación Departamental la cifra de aproximadamente 1.400 niños que no se han matriculado en los diferentes grados, en los diferentes colegios de la zona del Catatumbo. También obedece a una realidad, y es el reclutamiento forzado. Según estadísticas de la Defensoría del Pueblo y de las Naciones Unidas, aumentó en un 212%. Esto pues congruente con la guerra que se está dando en el Catatumbo. Muchos padres de familia tienen temor de enviar a sus hijos. Saludo a nuestros invitados hoy aquí en el programa La Noche en Cúcuta, norte de Santander. Holguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado en Colombia, que representa a cerca de 500.000 personas en todo el territorio. Gracias, Holguín, por estar aquí en La Noche. Saludo especial para ustedes. Sebastián Solano, politólogo, investigador, coordinador de la línea de investigación Jóvenes en Riesgo de la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación Pares. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y también nos acompaña el mayor general de la Reserva Policial, Eliezer Camacho, excomandante de la policía en el departamento de Norte de Santander. También, recordemos, fue jefe del grupo investigativo de antinarcóticos de la Policía Nacional. Gracias, general, por estar aquí con nosotros en La Noche. Muchas gracias a las personas invitadas y a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Quiero comenzar con Sebastián Solano de la Fundación Pares para que nos cuente, para que nos dé un reporte a esta hora sobre la información que han podido documentar en estos últimos días acerca de esa movilización, desplazamiento o traslado, si se quiere, de grupos criminales allí en la frontera. Es una zona convulsionada, como sabemos, la región del Catatumbo, históricamente y más en los últimos años, pues han fortalecido su presencia entre Venezuela y Colombia, pero queremos saber particularmente qué han podido saber ustedes acerca de esos movimientos que se han generado en la zona y particularmente después de la caída, captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Sebastián. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Desde la Fundación Paz y Reconciliación hemos podido hacer este seguimiento, especialmente la situación del Catatumbo, que comprende parte de la zona rural de norte de Santander y una parte de Santander, y hemos evidenciado que por supuesto se tiene claro que las fuerzas, los grupos armados en esta frontera tienen una operación binacional. Esto para nadie es un secreto. Han venido pues dándose ciertos casos de migración desde parte de Venezuela hacia Colombia. Recientemente, puntualmente el 16 de enero de este año, se hizo la entrega a una comisión humanitaria de 2 integrantes venezolanos del ELN en la zona rural del Catatumbo. Aún se desconoce cuál es la ubicación en particular de este caso, pero esto ya es una evidencia de cómo se está dando esta disputa territorial, especialmente por el Frente 33 de las disidencias de las FARC en control de la frontera hacia el ELN. Bajo esta lógica de las entregas, se hace una entrega humanitaria, bajo un contexto de combate en el que se entregan estos 2 integrantes con vida a esta comisión humanitaria. Aún no se desconocen hechos registrados de la migración de integrantes de esos grupos armados hacia la frontera colombiana, pero se sabe que ya en estos momentos se está dando esta situación. Un breve ejemplo de ello es pues este caso que vimos por parte de las redes sociales que encontramos de una de las cabecillas de este Frente 33. Puntualmente estamos hablando de Richard Suárez. En sus redes sociales se demuestra este video en el que es registrada esta entrega de estos 2 integrantes. Seguiremos por supuesto haciendo una investigación
profunda sobre esta situación, pero en efecto ya se están dando los efectos de la migración de los integrantes de bandas criminales, grupos armados que de por sí ya tienen unas operaciones binacionales y que pues esto está generando ya unas afectaciones críticas de la frontera colombo-venezolana. Holguín Mayorga, allí desde la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, ¿cuál es el reporte que ustedes han podido recibir, también por supuesto de sus fuentes en terreno, de lo que está sucediendo en esta región tan convulsionada, la región del Catatumbo, acerca de esta migración que ya comienza a reportarse desde el territorio venezolano hacia el de Colombia de grupos armados y propiamente en este contexto que, como muy bien nos lo explica Sebastián, de conflicto por el control territorial, tanto de narcotráfico como de economías ilegales, este conflicto que mantienen el Frente 33 disidente de las FARC y el ELN? Bueno, desde la Asociación Nacional de Víctimas hemos estado muy pendientes de toda la crisis humanitaria que ha sucedido en la región del Catatumbo, que por supuesto llevamos más de un año y nada que cesa. En lo que tiene que ver con la migración de los actores armados de Venezuela hacia Colombia, pues es evidente. Efectivamente, en la zona, en la región del Catatumbo hay mucha preocupación porque entrarían otros actores armados. Es decir, tenemos un conflicto entre las disidencias de la FARC y el ELN y ahorita ingresan nuevos actores al territorio. Sin embargo, la preocupación aumenta teniendo en cuenta que al ingresar a este territorio todas estas personas, pues lo que se anuncia por parte del gobierno nacional, por parte de diferentes organizaciones, es que puede haber un accionar violento de parte del gobierno nacional a estas estructuras criminales en la región del Catatumbo. Sin embargo, nosotros como Asociación Nacional pues siempre propendemos por la defensa de las víctimas del conflicto armado y sobre todo de la población civil. Sin embargo, creemos que es necesario la intervención del gobierno nacional porque de lo contrario no va a haber un tema o una tregua de paz para todos los habitantes del departamento norte de Santander, especialmente para la región del Catatumbo, donde se encuentra específicamente el municipio de Tibú, donde está la concentración de las acciones violentas. Quiero preguntarle al mayor general retirado Eliezer Camacho, desde su experiencia, porque como sabemos muy bien, ¿quién más como usted ha conocido esta zona, ha enfrentado todas esas amenazas criminales también durante su trayectoria en la Policía Nacional en esta región tan convulsa, allí en la frontera con Venezuela? ¿Cree que lo que se está produciendo ahorita son efectos directos, si nos referimos a la migración de estos grupos criminales, que pues históricamente también muchos de sus frentes han operado allí bajo la protección del régimen de Maduro? ¿Esto puede estar obedeciendo, esto es uno de los tantos efectos de la captura de Maduro? ¿A qué responde esta migración de los criminales hacia Colombia, general? Sí, precisamente eso es lo que ellos están haciendo. Ellos estaban con un corredor de narcotráfico cuidando el transporte de las drogas para pasar por Venezuela y posteriormente trasladarlas a Centroamérica, Norteamérica y en algunos casos para Europa. Pero estaban precisamente en ese estado de confort y con la captura de Maduro se logra precisamente evidenciar esa fortaleza que ellos tenían o tienen en ese país, teniendo sus bases de aprovisionamiento, no tienen hoy una confrontación con las fuerzas militares y de policía de ese país, pero con la llegada de Estados Unidos y la demostración de fuerza que tienen hoy en el Caribe, pues fue necesario que ellos reacomoden sus actividades criminales, pero eso sí obedece a la captura de Maduro y precisamente ellos saben que en Colombia pues van a tener posiblemente una mayor protección por el sector montañoso, por las rentas criminales. Ahí tienen estructuras, como ya lo manifestó algunos de los analistas, muy fuertes. Y en el Catatumbo van a tener la protección para evitar que estos delincuentes sean borbandeados o sean capturados. Y por eso llegan a esos sitios donde se sienten más protegidos. Pero sí tiene una relación directa entre este desplazamiento de estos grupos delincuenciales con
la captura de Maduro, que pues estaba en un momento dado dándoles toda la protección para que pudieran ejercer sus actividades criminales, venir a atacar a la fuerza pública en Colombia y regresarse tranquilamente a Venezuela y no pasaba nada. Y ellos saben que tienen que reacomodar sus actividades para lograr evadir posiblemente la fortaleza que hoy tiene Estados Unidos y también la inteligencia que se ha visto tan debilitada de ejército y policía para anticiparse a los hechos que se vienen presentando, como es el caso del secuestro de los 5 policías que ustedes estaban mencionando hace un momento. General Camacho, en la introducción de nuestro programa retomábamos una declaración del ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, que dio hace muy pocos días, el miércoles, desde Washington, Estados Unidos, acerca de ese plan de priorización. Él habla de una priorización en la región del Catatumbo, una priorización contra una amenaza terrorista como la del ELN, dice el ministro, y que se da justo después de todos estos hechos que terminaron con la captura del dictador Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿por qué apenas venimos a hablar de una priorización en el Catatumbo, en esta zona donde operan estas bandas y organizaciones criminales, si ya desde el año pasado, con toda esta escalada violenta, pues incluso el presidente Petro recurrió a la figura de la conmoción interior para esta región? ¿De qué ha servido esta figura un año y para que ahora pues estemos hablando ya de priorizar un plan si ya venimos de un año de una conmoción interior, se supone, para el Catatumbo? Sí, muy delicado porque, claro, todos los colombianos recordamos que esa conmoción interior inclusive les da recursos al gobierno para poder actuar rápidamente con las comunidades y hoy, si le preguntan a las comunidades, no vieron nada especial que hubiera ingresado a su territorio más en ayudas sociales. Aquí tenemos pues 2 compañeros en la mesa que están hablando de derechos humanos, esas asociaciones tan importantes, pero eso también toca verlo porque hubo un presupuesto que era para solucionar los problemas de los ciudadanos y no se logró. Lo único que se ha hecho es aumentar más los desplazamientos, pero en cuanto a lo que el ministro manifiesta, sería muy importante también hacerle seguimiento, porque después de la captura de Maduro, él mismo manifestó que habían 30.000 hombres y mujeres desplegados de la fuerza pública. Eso es muchas personas para poder cubrir prácticamente desde más adentro de Tibú hasta Cúcuta, y es donde más se han incrementado las actividades criminales. El haber secuestrado a esos 5 policías denota de que no había tropas sobre la vía, ni había puestos de control, ni había una inteligencia activa, ni una policía judicial activa. Entonces, sí, es grave y muy delicado que vengan a hacer esos anuncios, pero más grave todavía que no se vea, que los ciudadanos no sientan que en realidad hay una fortaleza y un control del Estado para poder contrarrestar. Y como usted lo manifiesta, este problema viene, yo creo que desde hace más de un año, esa confrontación entre los disidencias de la FARC y el ELN, y eso debería haber sido intervenido con mucha antelación. Prácticamente cuando Estados Unidos hace la intervención, debería haberse hecho de manera inmediata una contención para evitar que estos delincuentes regresaran a Colombia tan tranquilamente y poder acomodarse nuevamente. Yo creo que sí es un buen análisis. ¿Por qué lo hacemos hasta ahora? Pero en realidad que se cumpla y no solo que sea de palabra, porque nos pueden seguir asesinando a los miembros de la fuerza pública y adelantando a los ciudadanos, como se ha venido presentando en los 2 departamentos de frontera principales, como es Arauca y Norte de Santander. Así es, general, los riesgos latentes tanto para la fuerza pública y también para la población civil, esa población que continúa pues esperando soluciones concretas y definitivas. Y por eso es muy importante este punto clave de la noticia. La crisis humanitaria en el Catatumbo desbordó a inicio del año 2025. Una brutal confrontación armada entre el denominado Frente 33 de las FARC y el ELN desató una oleada de desplazamientos masivos, confinamientos, múltiples acciones violentas que un año después, como lo advierte la Defensoría del Pueblo, sigue afectando a la población, pese, como ya decíamos, a la declaratoria del estado de conmoción interior hecha por el gobierno del presidente Gustavo Petro para la región.
Las comunidades exigen libertad, libertad para moverse, libertad para trabajar, para vivir sin miedo. También visitamos el corregimiento de Filogringo en el municipio del Tarra, que después de 20 años de haber sido quemado por los grupos paramilitares, habían avanzado en su recuperación. Hoy nuevamente está prácticamente vacío a causa de los enfrentamientos que hubo entre el 29 y el 31 de diciembre pasados. Casas destruidas por artefactos explosivos. El pueblo está lleno de vainillas y restos de artefactos explosivos expuestos en las calles, en el polideportivo, en los locales comerciales. Observamos varios de estos artefactos sin detonar al alcance de niños y niñas. Los pocos pobladores que aún permanecen en el municipio claman por ayuda, por educación para sus hijos. Piden censos para que se dimensionen las afectaciones de lo que han sufrido. Y es que el balance de la situación en el Catatumbo es aterrador. Según datos de la Unidad para las Víctimas, recogidos por la Defensoría del Pueblo, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, fueron incluidas en el registro único de víctimas 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, 101.587 por amenazas, además 7.777 por confinamiento, 3.772 abandono o despojo forzado de tierras, es el registro. 2.948 y solo en el año 2025 hubo un reporte de 20 eventos con 22 víctimas en municipios del Catatumbo. Nos preocupa como misión mucho las afectaciones a la población civil que hemos observado en los últimos días en la misión de la Comisión Humanitaria que hemos hecho a los diferentes caseríos en el municipio de Tibú y en el municipio de El Tarra. Hacemos un llamado a todos los grupos armados de cesar las afectaciones y la violencia a la población civil, de respetar el derecho internacional humanitario. Quiero preguntarle a Sebastián Solano de la Fundación Colombiana Paz y Reconciliación, que muy juiciosamente día a día documenta todas estas problemáticas sociales que no solamente ocurren en el Catatumbo, porque también hay otras regiones en Colombia pues afectadas por la violencia. Hoy nos hemos querido concentrar también en esta región fronteriza con Venezuela a propósito de las informaciones que ha conocido en la noche sobre esa migración de grupos criminales desde Venezuela hacia Colombia. Sebastián, en cuanto a la parte de la crisis humanitaria, ¿cuál es el panorama? ¿Por qué cuando uno escucha a la Defensoría del Pueblo con estos reportes, pues uno podría deducir que poco o nada ha cambiado, por lo menos mejorado desde el año pasado? Ya estamos en enero de 2026 y pues llevamos un año reportando toda esta escalada violenta. En enero de 2025 es cuando pues se desata todo este enfrentamiento entre grupos criminales por el control territorial. Claro que sí, bueno, hay que entender primero algo, y es que en estos momentos el país está viviendo una situación de recrudecimiento de la violencia. Las situaciones políticas que han pasado con la frontera van a ser un detonante también para que esto se intensifique, pero hay un elemento clave que desde la Fundación Paz y Reconciliación enciende las alertas, y es el reclutamiento forzado de menores, que esto viene dándose no solamente en el departamento de Norte de Santander y en la región del Catatumbo, sino que eso se viene dando en escalada, y no hay que perder de vista el departamento del Cauca, que también es uno de los centros críticos de conflictividad y de hechos victimizantes, especialmente hacia niños, niñas, jóvenes y mujeres. Ahí es donde quisiera hacer un especial énfasis, y es que hemos visto un incremento del reclutamiento de menores desde el año 2023 hasta el año 2024. Estamos hablando que cerrando el año 2024 tuvimos más de 480 menores reclutados según cifras de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, también tenemos datos registrados por parte de Coalico, que esto pues también nos hace generar un poco de inquietud sobre cómo se está registrando el reclutamiento forzado hacia menores, porque hasta el momento no tenemos un registro único que dé cuenta y dé fe de los hechos que están dándose en territorio. Esto por supuesto nos genera unas alertas, especialmente hacia la población que más se viene viendo afectada, que son los niños y los jóvenes.
jóvenes. Y en este orden de ideas, en el Catatumbo, en el Cauca, en el departamento de Nariño, en Chocó, en el Bajo Cauca antioqueño, es donde estamos viendo un encrudecimiento de la violencia, especialmente en las formas en las que están reclutando a los menores, porque ya no solamente se está dando de una manera coactada, sino que incluso se están instrumentalizando las redes sociales para atraer a los menores, para vincularlos a los grupos armados, para también hacer el uso y utilización a través del microtráfico, a través también de los favores que se pueden hacer, el campaneo que hay dentro de estas dinámicas, y asimismo esto pues lleva también a que la vinculación sea un poco más cruda hacia los menores, utilizándolos como combatientes. Pues no perdamos de vista hace unos meses el bombardeo que costó la vida de menores de edad, especialmente en estos territorios, especialmente en el Guaviare, en donde pues realmente no hay una cifra y no hay un seguimiento por parte del Estado hacia cómo se está dando los reclutamientos de los menores en estos grupos. Esto, por supuesto, está poniendo de manera crítica hacia esta población. Hasta el momento no hemos visto cifras mejores. Tuvimos para el año pasado una reducción del reclutamiento hacia 199 casos. Esto realmente, retomando la idea de que no hay un registro único, no está cercano a la realidad. Lo que estamos viendo es que ya no se está denunciando, los canales de denuncia no están siendo efectivos y que está en general aumentando la cifra de afectaciones contra los menores. Estamos hablando de que las afectaciones van desde el reclutamiento, estamos viendo también casos de trata de personas en la frontera, donde está afectando principalmente a niñas, jóvenes y mujeres. Estamos viendo la vinculación a economías ilegales, estamos viendo la incursión de nuevas prácticas de violencia que son críticas y que pues preocupan para la sociedad civil, especialmente aquellos que están habitando estas zonas. Sebastián, y usted lo mencionaba muy bien sobre también esta técnica tan bárbara de reclutamiento que están utilizando los grupos criminales a través de redes sociales. Aquí vemos las imágenes a las que ha tenido acceso la unidad investigativa del programa La Noche. Cómo a través de las diferentes plataformas, redes sociales, pues presuntos integrantes y organizaciones criminales pues tratan de convencer y agregan a jóvenes, adolescentes, niños y adolescentes, y a través de conversaciones en estas plataformas pues de alguna manera están direccionando, están guiando, están respondiendo a las inquietudes y también intentando allí indicando cómo hacen para reclutarse en estas organizaciones. Y por supuesto pues es un trabajo muy brutal por parte de estas organizaciones contra los menores de edad. Sebastián, vamos, me piden en producción un corte para comerciales, y al regresar quiero que ahondemos en las cifras precisamente de este fenómeno atroz del reclutamiento de menores de edad, que no se detiene en Colombia y que está recrudeciendo especialmente en esta zona de frontera entre Colombia y Venezuela, la región del Catatumbo. Ya regresamos. Gracias por continuar en La Noche. El fenómeno de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes tampoco cede en el Catatumbo. De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 49 menores de edad lograron ser desvinculados de los grupos criminales en esta región colombiana fronteriza con Venezuela. La Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado reportó que al menos 60 casos de reclutamiento de menores ocurrieron en el Catatumbo en el año 2025. Y a nivel nacional, la Defensoría del Pueblo registró entre enero y noviembre de 2025, 162 menores de edad reclutados por organizaciones criminales, mientras que la Fundación Paz y Reconciliación documentó el reclutamiento de al menos 199 menores de edad en el periodo enero-octubre de 2025. Holguín Mayorga, esta situación del reclutamiento forzado de menores, ¿cómo ha venido recrudeciendo en el Catatumbo? ¿Qué ha pasado con las políticas sociales, las políticas de choque que se supone vendrían amarradas a esa declaratoria de conmoción interior para esta región? ¿Por qué sigue siendo tan preocupante y alarmante la situación con los niños? Veíamos también al inicio de nuestro programa niños que no han podido ser matriculados, por un lado por los choques entre estas bandas criminales, estas organizaciones criminales, pero también está allí el temor latente al reclutamiento.
Efectivamente, así es. Recordemos que lo que sucede en el Catatumbo es lamentable con lo que tiene que ver con la niñez. Lo que da inicio a esta confrontación armada en el territorio, es decir, entre las disidencias y el ELN, precisamente es una masacre de una familia, el dueño de una funeraria del municipio de Tibú, donde asesinaron al esposo y la esposa y a un bebé de tan solo 6 meses. Y ahí parte toda esta historia que tiene que ver con el ataque a la niñez. La región del Catatumbo tiene precisamente también resguardos indígenas de la comunidad barí, los cuales han sufrido el flagelo del reclutamiento forzado. Y dentro de todo este recorrido de la violencia que hemos tenido en el Catatumbo, pues el reclutamiento ha ido aumentando sistemáticamente. Los niños en sus traslados a las diferentes escuelas rurales son raptados por los grupos ilegales y los reclutan para ser parte de sus filas en la confrontación armada. Y esto ha ido paso a paso avanzando, donde están llegando a las cabeceras municipales, a los colegios, a hacer las respectivas, el respectivo reclutamiento de menores. Tanto así que niños que se oponen a ser reclutados incluso son asesinados, como lo ocurrido en el municipio de Tibú, precisamente un menor estudiante, hijo de una docente del Colegio Municipal de Tibú, que fue asesinado mientras asistía a una actividad académica. Sin embargo, estos hechos generan mucha preocupación porque actualmente están en riesgo los niños. Como lo manifestaba anteriormente, más de 1.000 menores de edad no se han podido matricular para este año escolar por el riesgo de reclutamiento y sobre todo por el riesgo de acciones violentas en el territorio. La mayoría de los caminos veredales están minados. Muchos de los civiles han caído en estos campos minados y los niños pues también al mismo tiempo son afectados. Incluso recordemos que dentro del proceso han muerto varios menores a raíz de estos ataques con drones indiscriminados que hacen las dos organizaciones, tanto el ELN como la disidencia de la FARC, donde la mayoría de estos drones caen en la vivienda de los civiles. Y en cuanto a lo que tiene que ver con esta declaratoria de conmoción interior por parte del gobierno nacional, efectivamente no sirvió para nada en esta región del país. Se creía que con esta declaratoria el gobierno nacional iba a apropiar los recursos necesarios para atender esta crisis, donde ha sido la más grande que ha tenido el país. Más de 105.000 personas desplazadas y no se hace absolutamente nada. Tanto así la ineficacia de esta conmoción interior que la Corte Constitucional fue tumbando uno a uno estos decretos. Se creó por parte de esa conmoción interior y por parte del gobierno algo que se conoce un documento como Pacto Catatumbo, que es una inversión a largo plazo en el territorio, pero lo que la región requiere es atención inmediata. La mayoría de municipios de la región del Catatumbo son de sexta categoría, es decir, que no cuentan con los recursos para atender cualquier crisis que se presente de emergencia en el territorio. Y afortunadamente, por decirlo así, la capital del departamento le tocó gestionar algunos recursos, aproximadamente 20.000 millones de pesos para atender a más de 40.000 desplazados que salieron del Catatumbo hacia la ciudad de Cúcuta. Y por parte del gobierno nacional, pues no se recibió lo que se esperaba. Incluso las comunidades le han pedido a gritos y nosotros como Asociación Nacional hemos insistido desde el primer día del conflicto armado que el gobierno haga algo en materia de seguridad para esta región. No podemos continuar, llevamos más de un año y nadie hace nada. La fuerza pública en el territorio debe estar maniatada desde el nivel nacional, porque en el territorio la fuerza pública actúa como si fuese el Comité Internacional de la Cruz Roja, es decir, de espectador. Estas dos organizaciones se están matando entre sí, pero ese no es el problema. El problema es que la población civil está quedando en medio de los niños, niñas y adolescentes del territorio que en estos momentos pues, están en total riesgo para ser reclutados por estos actores armados que se encuentran en confrontación.
Niños, niñas, adolescentes en total estado de indefensión, sin poder ir a sus escuelas, no tienen ni esa mínima garantía de poder llegar a su colegio veredal. Increíble, increíble. Un año después de esta oleada criminal y terrorista, que todavía estemos hablando de esta situación. Sebastián, en el anterior segmento usted muy bien nos recapitulaba que el problema del reclutamiento forzado no es único del Catatumbo. Usted ha puesto de manifiesto la situación en regiones como el Cauca, Nariño, en el sur del país, donde también pues ustedes han documentado estos casos. De los casi 200 casos que ha logrado documentar la Fundación Paz y Reconciliación, ¿cuántos corresponden al Catatumbo, según lo que ustedes han podido verificar? Porque pues lo decimos nuevamente, tanto como lo reconoce la Defensoría, son subregistros, quizás hay tantos, muchos cientos que no son denunciados por el temor a las represalias y pues más en medio de este conflicto que continúa allí en la región del Catatumbo. Bueno, justamente por esa misma deficiencia del subregistro es difícil dar fe de cuántos casos de reclutamiento se han dado en el Catatumbo. El dato más reciente es que en este periodo del año 2025 se dieron más de 60 casos en la zona de Norte, Santander y Santander. Gran parte, el 70% de los casos de reclutamiento forzado, tanto en el año 2024 como en el año 2025, se concentran especialmente en el Pacífico y la frontera colombiana. Esto ya es una realidad que es bastante cruda y que nos hace el llamado para poder indagar también como cuáles son las condiciones que se están dando en esos espacios. Yo creo que lo particular que hay que ver en el Catatumbo en los casos de reclutamiento son las formas y los modos en los que se está dando esta vinculación. En primer lugar, hay una afectación directamente en las instituciones educativas. Hoy ya los colegios son un espacio de instrumentalización para la guerra, donde pues no solamente los menores están siendo coactados, sino también los docentes. Esto pues da fe a que hay una vinculación también por estructuras, hay también vinculación por parte de las familias. En contextos urbanos también está dándose una vinculación a través de estas economías ilícitas. Entonces, en el caso del Catatumbo, la situación es preocupante. Los casos que se vienen dándose especialmente por el Estado Mayor Central, quien es el mayor responsable de los casos de reclutamiento, no solamente en el Catatumbo, sino en todo el país, seguidos pues también de las otras disidencias de las FARC no categorizadas. Aquí encontramos pues también una atomización de esos grupos armados representados en bandas criminales, seguido del ELN, que también tiene una gran representación en estos casos de reclutamiento, pero estos casos ya se están dando en diferentes formatos. Lo mencionaba anteriormente, y es que ya está llegando también a las redes sociales, se están difundiendo este tipo de apologías al crimen, apologías a estas economías ilícitas, una atracción hacia el dinero. Entonces esto también nos da cuenta de que al final los grupos armados terminan siendo una oportunidad para los jóvenes en un territorio, en un espacio donde realmente no hay garantías ni de acceso a educación, no hay garantías de empleo. Entonces esto se vuelve una alternativa para muchos jóvenes, donde ya el reclutamiento, incluso por eso lo vemos en el subregistro, las denuncias vienen reduciéndose porque ya incluso se está dando un reclutamiento voluntario. Obviamente bajo estas condiciones que son generadas por una precariedad de las condiciones del Estado, del territorio, y que sigue siendo forzado desde la perspectiva que lo queramos ver, pero pues las denuncias se vienen reduciendo, y especialmente en el Catatumbo, especialmente por estas condiciones en las que se están vinculando a los jóvenes. Se da un uso y utilización que posteriormente se convierte en un combate, es decir, los menores ya empiezan a combatir, y pues estamos viendo ya esos casos en las confrontaciones donde la fuerza pública pues ya da de baja a menores que hacen parte de las filas de estos grupos. Difícil radiografía. General Eliezer Camacho, si el ministro de Defensa de Colombia ahora habla incluso desde Estados Unidos de un plan de cooperación, de una priorización para la región del Catatumbo, ¿cuál debería ser desde su experiencia una estrategia de choque definitiva, concreta, que pueda de alguna manera detener o disminuir este fenómeno del reclutamiento forzado de menores, de niños, niñas y adolescentes en esta región fronteriza con Venezuela? Sí, desafortunadamente, y a ese momento estaba pensando lo que hablaban los compañeros del panel, el problema mayor del Catatumbo son los estupefacientes. Eso nadie lo puede negar. Teníamos en el 2012, cuando estuve comandante, 4.000 hectáreas de coca. Hoy
yo creo que van a sobrepasar en la medición que venga de las 50.000. Eso es incontrolable para cualquier territorio. De ahí se viene a desprender precisamente la utilización de menores para la guerra, la instrumentalización, el reclutamiento, porque los delincuentes saben también que los menores son más avesados. La ley contempla unas garantías para los menores, un restablecimiento de derechos, y ellos, los delincuentes, lo saben y lo utilizan. Por eso cuando se hacen los borbandeos hay menores de edad, porque ellos utilizan eso de escudo, y como saben que hay organizaciones que manifiestan que era un niño, que era un menor, que era así, ahí ellos, de ahí se están amparando desafortunadamente por esa protección que a veces tenemos sin ayuda para los menores. Yo estoy de acuerdo que toca ayudarlos, pero también mostrando las reglas a estos grupos delincuenciales que no lo pueden seguir haciendo. Es que no solamente el reclutamiento para quien va a coger las armas, estar reclutando las niñas, adolescentes de los campesinos para llevárselas a los jefes guerrilleros, que lo hemos visto en cuantas denuncias de estos que están en el Congreso, que son violadores de niñas, y las mujeres que tienen ellos les llevan a esas niñas a que las violen. Es un problema tan grave que entraría dentro de este mismo reclutamiento e instrumentalización de menores. Yo sí considero, porque la Defensoría, todo el respeto por sus actividades, pero yo creo que ellos, aparte de hacer reportes, deben ser más contundentes, exigiéndole al Gobierno Nacional, a las fuerzas militares y de policía, a Bienestar Familiar, al SENA también, que entren con propuestas para los jóvenes que no tienen mucha oportunidad de poder llegar a una universidad, y que sean contundentes con la intervención a esos lugares como el Catatumbo. Recuerdo en el 2012, el presidente Santos, cuando suspendió la erradicación con las FARC, pasaban a un COMPES, llamaban ellos, ya pasaban a los ministros al tablero y hacían unas sumas que en su momento daban 700.000 millones, y usted decía, se arregló el Catatumbo, nunca llegó un peso de ahí. La corrupción es algo loco a nivel nacional, departamental y municipal. Y si nosotros no logramos cambiar eso de la corrupción y llevar en realidad con propuestas claras lógicamente la fuerza militar y policial se necesita, pero también propuestas claras para ayudar a esos jóvenes, van a seguirlos utilizando para la guerra, porque no hay otra opción, desafortunadamente. No hay una justificación, pero no hay otra acción para ellos, jóvenes que son débiles ante, pues lógicamente, lo que muestran. Primero, ese tema guerrerista jala muchas personas, como ya lo mencionaron acá, pero también de manera obligatoria no hay cómo ayudar, desafortunadamente, a estos jóvenes si no hay una intervención integral por parte del Estado. Yo, la verdad, por lo menos en estos tiempos y en el presente año, no la alcanzo a ver en el Catatumbo, que como otras zonas del país, ya lo dijeron, están totalmente descuidadas de la intervención del Gobierno Nacional. Sí, general, y usted lo ha dicho, ahí está el motor, persiste ese motor criminal de esa economía del narcotráfico, más de 50.000 hectáreas solo en el Catatumbo. Agradezco a nuestros invitados, Holguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado de Colombia, que nos acompañó hoy aquí en el programa La Noche, por supuesto al general en retiro, Eliezer Camacho, con todo este análisis tan pertinente sobre esta región fronteriza entre Colombia y Venezuela, y a Sebastián Solano, politólogo, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, PARES, que nos ha acompañado también el día de hoy. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos. A todos nuestros televidentes los invito a que visiten nuestra página web NTN24, escriban sus opiniones a todas nuestras plataformas y en ex, @NTN24, @Segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, muchas gracias. Continúen con nuestra programación.